El sol de la tarde filtraba sus últimos rayos dorados sobre los tejados desiguales de las casas en las afueras del pueblo, tiñendo el aire con un matiz melancólico. Para Clara, una niña de 10 años, con una mata de cabello castaño revuelto y unos ojos que brillaban con una curiosidad inagotable. El final del día escolar era un viaje a través de un paisaje familiar, pero, a menudo, sombrío, su mochila, con algunos cuadernos viejos y un sándwich de mermelada envuelto en papel encerado, parecía más pesada de lo que su pequeño cuerpo podía soportar. Clara vivía con su familia en una situación económica precaria, una realidad que se manifestaba en el remiendo de su vestido, en el crujido de las tablas del suelo de su casa y en las miradas preocupadas que a veces se intercambiaban sus padres cuando pensaban que ella no los veía. A pesar de las dificultades, Clara poseía un espíritu soñador, una inquebrantable bondad que la hacía ver el mundo con un corazón abierto. No se quejaba de las privaciones. En cambio, encontraba alegría en las pequeñas cosas, el canto de los pájaros, el olor de la tierra mojada después de la lluvia, la forma en que la luz de la luna se filtraba por la ventana de su habitación. Ayudaba a su madre a remendar la ropa, a su padre a cultivar el pequeño huerto que apenas les daba para subsistir, y siempre compartía su merienda con los niños más pequeños del vecindario. Era su manera de esparcir un poco de la luz que llevaba dentro. Su ruta a casa la llevaba por el borde de un bosque denso y antiguo, cuyas copas de árboles se alzaban como gigantes silenciosos contra el cielo. El bosque siempre la había fascinado. Había algo en sus sombras profundas y sus susurros de hojas que la invitaban a explorar, a descubrir sus secretos. Sin embargo, sus padres le habían advertido repetidamente que no se adentrara demasiado. El bosque es viejo. Clara, le decía a su madre, Isabel, con voz seria, hay cosas ahí que es mejor no molestar, y es fácil perderse. Las historias de animales salvajes y senderos intrincados la mantenían a raya, pero la tentación siempre estaba presente. Esa tarde en particular, el camino de tierra que conducía a su casa se sentía más largo y solitario de lo habitual. El estómago de Clara rugía, recordándole el sándwich de mermelada que le esperaba. Estaba a punto de girar en el último recodo cuando algo captó su atención. Acostado en el borde del camino, medio oculto entre la maleza, había un gato callejero. Su pelaje, de un vibrante color naranja rojizo, estaba sucio y enmarañado. Su cuerpo, delgado y demacrado, era una triste silueta contra el polvo del camino, y una de sus patas traseras parecía estar herida, extendida en un ángulo antinatural. El corazón de Clara se encogió. El gato era una imagen de miseria, sus ojos verdes, antes de una belleza salvaje, ahora opacos por el dolor y el hambre. Mientras se acercaba cautelosamente, el gato no intentó huir, solo levantó la cabeza débilmente y maulló con un sonido lastimero, más un lamento que un llamado. La compasión de Clara, esa fuerza inquebrantable que la definía, la invadió por completo. Recordó las estrictas instrucciones de su madre. Clara, no podemos permitirnos más bocas que alimentar. No traigas animales a casa. La pobreza era una verdad ineludible en su hogar, y cada pequeña adición, por insignificante que pareciera, era una carga. Pero ver al gato, tan vulnerable, tan necesitado, era más de lo que su pequeño corazón podía soportar. Con manos temblorosas, Clara se agachó, abrió su mochila y sacó su sándwich de mermelada, su único tesoro comestible del día. Con cuidado, rompió un pequeño trozo y lo extendió hacia el gato. «Aquí tienes, amiguito», susurró con voz suave. «Sé que tienes hambre». El gato, con una desconfianza instintiva, olfateó el aire. Sus ojos se fijaron en la niña, una mezcla de miedo y una curiosidad creciente. Lentamente, estiró su cuello y, con un movimiento cauteloso, tomó el trozo de sándwich. Lo masticó con una lentitud casi dolorosa, sus costillas marcándose bajo su piel. Clara le ofreció otro trozo, y el gato lo aceptó con la misma delicadeza. Terminó el sándwich de Clara en cuestión de segundos, y luego la miró con esos ojos verdes, un destello de gratitud reemplazando el opaco dolor. Clara se quedó allí un momento, observando al gato,
A pesar de su apariencia desaliñada, había algo en él, una chispa de inteligencia, un aire de misterio que la atraía. Se sintió conectada a esta pequeña criatura herida. «Te llamaré Merlín», dijo Clara de repente, el nombre del mago de las leyendas acudiendo a su mente, «porque te ves como alguien que guarda muchos secretos». El gato, como si entendiera, maulló suavemente y restregó su cabeza contra la mano de Clara, un gesto de confianza que la llenó de una calidez inesperada. Este simple acto de bondad, este encuentro fortuito en el camino de tierra, había establecido un gancho inesperado, un vínculo que prometía cambiar la vida de Clara de formas que ella ni siquiera podía imaginar. El sol finalmente se hundió bajo el horizonte, dejando un cielo teñido de púrpura y naranja, un presagio de la aventura que estaba a punto de comenzar. Clara caminó por el sendero de tierra, su corazón latiéndole con una mezcla de emoción y aprensión. La imagen del gato, Merlín, demacrado, pero con esos ojos verdes llenos de gratitud, la impulsaba hacia adelante. Al girar en el último recodo, miró hacia atrás. Allí estaba. Merlín la seguía, pero manteniendo una distancia prudencial, como un felino cazador que acecha a su presa. Caminaba con una cojera evidente, su pata herida un recordatorio constante de su vulnerabilidad, pero su determinación era inquebrantable. Clara sonrió, un calor reconfortante extendiéndose por su pecho. Tenía un amigo. Al llegar a la pequeña casa de madera, que se inclinaba ligeramente hacia un lado como si estuviera cansada, el corazón de Clara se apretó de nuevo. La pintura se desprendía a jirones, las ventanas eran pequeñas y sucias, y el pequeño porche estaba cubierto de polvo. Era un hogar, sí, pero uno que gritaba precariedad económica con cada tabla crujiente. El aire dentro de la casa a menudo estaba impregnado de un sutil olor a desesperación, el aroma de las preocupaciones no dichas de sus padres. Isabel, la madre de Clara, era una mujer de manos ásperas y una mirada que había visto demasiadas dificultades. Siempre estaba trabajando, ya fuera remendando la ropa de la familia, cocinando con ingredientes humildes o intentando hacer malabares con las facturas. Su esposo, Miguel, el padre de Clara, era un hombre trabajador pero cansado, que regresaba cada noche del campo con los hombros encorvados y el rostro curtido por el sol y la preocupación. Ambos eran amorosos, pero estaban abrumados por las deudas. El taller de Miguel, una pequeña herrería en el pueblo, había caído en desgracia con la llegada de las grandes industrias, y sus ahorros se habían evaporado como el rocío matutino. Cada día era una lucha por mantener la cabeza fuera del agua, por asegurar que Clara tuviera suficiente para comer y un techo sobre su cabeza. Clara abrió la puerta de su casa y, antes de que pudiera decir una palabra, Merlín, que había estado esperando pacientemente escondido bajo un arbusto, se deslizó silenciosamente hacia el interior, desapareciendo bajo el viejo sofá antes de que sus padres pudieran verlo. Clara respiró aliviada, una pequeña sonrisa traviesa en sus labios. «Clara, ¿ya llegaste?», dijo Isabel, que estaba sentada a la mesa, cosiendo un botón. Su voz era dulce, pero su frente estaba arrugada por la preocupación. «¿Cómo te fue hoy?». «Bien, mamá», respondió Clara, dejando su mochila. Su mente, sin embargo, estaba dividida entre la necesidad de mantener su secreto y el deseo de ayudar a Merlín. Intentó actuar con normalidad, pero sus ojos seguían deslizándose hacia el sofá, donde sabía que el gato estaba escondido. En la cena, una modesta sopa de verduras que estiraban para que durara varios días. Clara sintió el peso de la situación familiar. Escuchaba a sus padres hablar en voz baja sobre las facturas que se acumulaban, sobre la falta de trabajo en la herrería de Miguel, sobre la necesidad de ahorrar cada céntimo, la idea de añadir otra boca a la familia, por pequeña que fuera, se sentía como una traición a sus esfuerzos. Al día siguiente, Merlín seguía allí. Clara se había levantado temprano, deslizándose al salón para encontrar al gato acurrucado bajo el sofá, con los ojos verdes observándola fijamente. Le dio un poco de agua en un plato y un trozo de pan que había logrado esconder de la cena. Merlín comió con avidez, pero siempre con una cautela innata, como si esperara que en cualquier momento lo echaran.
La presencia de Merlín en la casa era un secreto compartido entre Clara y el gato. Durante el día, Merlín se escondía, moviéndose con una agilidad sorprendente para un animal con una pata herida. Siempre al acecho, observando el drama familiar desde las sombras. Clara, por su parte, se volvía una experta en subterfugios. Guardaba pequeñas porciones de su comida. Furtivamente, dejaba un cuenco de agua en un rincón. Su corazón se encogía cada vez que escuchaba a su madre suspirar por los gastos. Pero no podía, no quería, abandonar a Merlín. Un día, mientras Clara jugaba en el pequeño patio trasero, Merlín salió de su escondite y se acercó, maullando suavemente. Se restregó contra sus piernas, ronroneando, y luego se lanzó a la pata herida. Clara, con la ayuda de un libro viejo que su abuela le había prestado sobre cuidado de animales, y algunos ungüentos caseros, comenzó a limpiar y vendar la herida de Merlín con una delicadeza sorprendente. Merlín, a pesar del dolor, permaneció inmóvil, confiando plenamente en la niña. Este acto de cuidado mutuo fortaleció su relación de confianza. Merlín ya no era solo un gato callejero, sino un compañero silencioso y leal. La abuela de Clara, una mujer sabia y con un aire de misticismo, fue la primera en notar algo. Una tarde, mientras Clara ayudaba a tender la ropa, Merlín se deslizó por el jardín. La abuela, con una sonrisa, lo vio. Así que tenemos un nuevo inquilino. Clara, dijo con un brillo en los ojos. Clara, sorprendida, intentó negarlo, pero la abuela solo rió suavemente. Tranquila, mi niña. Los animales llegan a nosotros por una razón. Este gato tiene una historia. Puedo sentirlo. La complicidad de la abuela, en lugar de una reprimenda, fue un alivio inmenso para Clara. La abuela le dio algunos consejos sobre cómo cuidar mejor la pata del gato y le ofreció pequeños restos de pescado de su propia porción. La presencia de Merlín, aunque secreta para Miguel, quien pasaba la mayor parte del día fuera, se convirtió en una pequeña luz de esperanza en la vida de Clara. Él la esperaba al regresar de la escuela, la seguía cuando iba al huerto, y a veces se acurrucaba a sus pies mientras ella leía cuentos bajo el único árbol frondoso del jardín. Sin embargo, la atmósfera de preocupación económica en la casa no disminuía. Las conversaciones de sus padres en la cocina, antes en voz baja, ahora a veces estallaban en discusiones sobre las facturas impagadas y la creciente amenaza de perder la casa. Una tarde, Clara los escuchó. Miguel estaba desanimado. No sé qué más hacer. Isabel, el taller está muerto y el dinero no alcanza. La voz de Isabel era un lamento. Lo sé, Miguel, tengo miedo, miedo por Clara. No quiero que crezca con esta carga. Clara se deslizó silenciosamente de vuelta a su habitación con un nudo en el estómago. La inocencia de su infancia se veía constantemente amenazada por la cruda realidad de su pobreza. Miró a Merlín, que estaba acurrucado en el rincón de su cama, sus ojos verdes como esmeraldas que la observaban. A pesar de la alegría que el gato le traía, Clara sintió una punzada de culpa, otro ser vivo al que alimentar. Pero Merlín, como si percibiera la tristeza de Clara, se levantó, maulló suavemente y restregó su cabeza contra su mano. Había algo en ese gato, una sabiduría tácita, una conexión inexplicable. Era como si entendiera las preocupaciones de la niña, como si supiera que más allá de las paredes de esa humilde casa, había un mundo lleno de misterios por desentrañar, y que su destino, el de Merlín y el de Clara, estaba entrelazado de formas que ellos aún no podían comprender. El vínculo entre la niña y el felino se estaba fortaleciendo, sentando las bases para una aventura que trascendería las barreras de su hogar y las preocupaciones mundanas, hacia un misterio oculto en el corazón del bosque. A pesar de los esfuerzos de Clara por mantener a Merlín en secreto, la verdad, como el maullido persistente de un gato, siempre encuentra su camino. Su abuela, Elena, con su sabiduría silenciosa y su aguda percepción, había sido la primera en notar la presencia del felino, ofreciendo una complicidad que Clara agradeció profundamente.
Elena no solo le dio consejos sobre cómo curar la pata herida de Merlín, sino que también le enseñó a hacer un ungüento casero con hierbas del jardín, un bálsamo que, junto con el cuidado diario de Clara, comenzó a obrar milagros en el cojera del gato. El proceso de curación de Merlín se convirtió en un ritual sagrado para Clara. Cada mañana antes de la escuela y cada tarde al regresar, dedicaba tiempo a limpiar la herida y aplicar el ungüento, envolviendo la pata con delicadeza. Merlín, que al principio se tensaba, pronto se relajó bajo el toque de Clara, ronroneando con una suavidad que llenaba de paz la pequeña habitación de la niña. Su pata mejoraba día a día, y la confianza entre ellos crecía, forjando un vínculo inquebrantable que iba más allá de las palabras. El gato la seguía por la casa como una sombra. Sus ojos verdes, antes opacos por el dolor, ahora brillaban con una devoción incuestionable. La inteligencia de Merlín era algo que Clara no había anticipado. No era solo un gato. Parecía comprender sus emociones, responder a sus estados de ánimo. Si Clara estaba triste por las preocupaciones económicas de su familia, Merlín se acurrucaba a su lado, ronroneando con más fuerza, como si intentara consolarla. A veces, la sorprendía con pequeños regalos, un ratón de campo perfectamente conservado que Clara, aunque agradecida, devolvía discretamente al exterior una pluma brillante, o incluso un pequeño brote de flor silvestre depositado a sus pies, un gesto de afecto que la llenaba de asombro. Merlín no era solo un animal, era un compañero, un confidente silencioso. La pata de Merlín sanó por completo, y con ella, su agilidad felina regresó. Ahora era un torbellino de energía, cazando insectos en el jardín, trepando árboles con facilidad y corriendo por el bosque cercano, siempre regresando al lado de Clara antes de que sus padres pudieran notar su ausencia. La presencia del gato en la casa se hizo más difícil de ocultar a Miguel, el padre de Clara, que pasaba más tiempo en casa debido a la falta de trabajo en su herrería. Sin embargo, Merlín demostró una inteligencia inusual para evadirlo, desapareciendo bajo los muebles o en el cobertizo de herramientas cada vez que escuchaba los pasos de Miguel. La madre de Clara, Isabel, aunque aún preocupada por los gastos, había empezado a ablandarse, permitiendo a Merlín pequeñas porciones de la comida que le sobraba, observando en silencio el cariño entre el gato y su hija. Un día de verano, mientras Clara jugaba con Merlín en el borde del bosque, lanzó una piña y el gato la persiguió con la vivacidad de un cachorro. Merlín se adentró un poco más de lo habitual, y Clara lo siguió. El gato se detuvo de repente ante un árbol viejo y nudoso, su corteza rugosa cubierta de musgo. Merlín se irguió sobre sus patas traseras, maullando con una urgencia inusual y arañando repetidamente la corteza del árbol con sus garras. No era el arañazo juguetón de un gato, era un movimiento deliberado, casi frenético, como si intentara revelar algo. Clara se acercó, intrigada por el comportamiento extraño de Merlín, observó el árbol. En su corteza, apenas visibles bajo el musgo y los líquenes, había unas marcas inusuales. Eran como símbolos grabados, líneas y curvas que no parecían naturales, ni tampoco grafiti humano. Eran viejas, casi fusionadas con la propia madera del árbol. Clara nunca las había notado antes, a pesar de haber jugado en esa zona muchas veces. «¿Qué pasa, Merlín?», preguntó Clara, acariciando la cabeza del gato. «¿Qué es esto?». Merlín maulló de nuevo, un sonido que Clara interpretó como una mezcla de frustración y excitación, y siguió arañando el mismo punto del árbol con una urgencia inexplicable. Se frotó contra la pierna de Clara, luego se lanzó hacia el árbol, como si quisiera que Clara comprendiera su mensaje. La niña intentó ignorarlo, pensando que el gato simplemente estaba jugando o afilándose las uñas, pero Merlín no cedía. Cada vez que Clara intentaba alejarse, él volvía al árbol, maullaba, arañaba, y luego la miraba con esos ojos verdes penetrantes, como si esperara que ella entendiera un secreto. El sol comenzó a ponerse, y Clara sabía que tenía que regresar a casa antes de que sus padres se preocuparan. «Vamos». «Merlín», dijo. Tirando suavemente de su cola, el gato se resistió por un momento.
Luego dio un último arañazo al árbol, y con un suspiro que pareció humanamente resignado, siguió a Clara de vuelta al sendero. Pero las marcas y la insistencia de Merlín se quedaron grabadas en la mente de Clara. Esa noche, mientras la abuela Elena tejía junto a la chimenea, Clara le preguntó: «Abuela, ¿sabes si hay marcas especiales en los árboles del bosque Merlín las estaba arañando hoy?» Elena detuvo sus agujas, una sonrisa enigmática asomando en sus labios. «Ah, mi niña, el bosque es viejo y guarda muchos secretos. Algunos árboles son centinelas, marcados por el tiempo, o por las manos de quienes conocían esos secretos». Su voz era un susurro que invitaba a la fantasía. Se cuenta que el viejo guarda del bosque, ese ermitaño que vivía hace décadas, conocía cada rincón de ese lugar como la palma de su mano. Decían que era un poco excéntrico, pero muy sabio, y que había escondido un tesoro en algún lugar profundo del bosque, dejando solo pistas para aquellos que fueran dignos. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «¿Un tesoro? Abuela, ¿de verdad?» Elena rió suavemente. «Las leyendas son eso. Leyendas, mi niña, pero a veces la verdad se esconde en ellas. El guarda era un hombre que amaba el bosque más que a cualquier otra cosa. Y sus mapas, decían, no estaban en papel, sino en la propia naturaleza». Al día siguiente, Clara regresó al mismo árbol con Merlín. El gato, en cuanto llegó, volvió a arañar el mismo lugar con la misma intensidad. Las marcas, ahora que las miraba con los ojos de la abuela, parecían más que simples dibujos. Eran como piezas de un rompecabezas, símbolos antiguos que contaban una historia. Clara las tocó con sus dedos, sintiendo la rugosidad de la corteza. La idea de un tesoro, de una fortuna escondida, resonó con una fuerza inusual en su mente. No por la codicia, sino por la esperanza. La desesperación económica de su familia era un peso cada vez más insoportable. Las deudas crecían y la sombra de perder su hogar se cernía sobre ellos. Esa misma tarde, escuchó a sus padres discutir de nuevo en voz baja sobre la posibilidad de vender algunas de sus pocas pertenencias para pagar una factura urgente. La voz de su madre estaba quebrada. Clara sintió una punzada de impotencia. ¿Podría ese tesoro, esa leyenda, ser la respuesta a sus oraciones? Merlín, como si sintiera su angustia, se acurrucó a sus pies, maullando suavemente, sus ojos fijos en ella, como si la instara a la acción. La urgencia del gato, unida a la desesperación de su familia por la situación económica, creó una tensión palpable en el corazón de Clara. El bosque, antes un lugar de juego y misterio, ahora se presentaba como un guardián de secretos que podían cambiarlo todo. La niña sabía que, muy pronto, tendría que tomar una decisión que la llevaría más allá de los límites que sus padres le habían impuesto, hacia el corazón de un enigma que solo Merlín parecía comprender. La insistencia de Merlín, un hilo naranja que tiraba de la madeja del misterio, se había vuelto imposible de ignorar. Cada vez que Clara pasaba cerca del bosque, el gato la miraba con una intensidad inusual, maullando y dirigiéndose hacia la espesura, deteniéndose y girándose como si esperara que ella lo siguiera. Las marcas en el árbol, que antes le habían parecido simples irregularidades en la corteza, ahora resonaban con las historias de su abuela sobre el viejo guarda del bosque, un hombre envuelto en leyendas, un excéntrico ermitaño que, según se decía, había vivido en la zona décadas atrás, un sabio de la naturaleza que conocía cada rincón del bosque y, lo más intrigante, había ocultado un tesoro. Esa noche, en la mesa de la cena, mientras su madre, Isabel, estiraba una vez más la sopa de verduras para que alcanzara para todos, Clara, con una mezcla de ingenuidad y desesperación, se atrevió a mencionar las historias. «Mamá, papá, la abuela me contó sobre el viejo guarda del bosque y su tesoro escondido. ¿Creen que es verdad, Merlín? Me llevó a un árbol con marcas extrañas». Miguel, su padre, soltó una risa amarga. «Clara, esas son solo viejas leyendas para asustar a los niños y que no se adentren en el bosque. Historias de gente sin nada que hacer. Si hubiera un tesoro, ya lo habrían encontrado hace 100 años. No hay nada más en ese bosque que árboles y animales». Su voz,
Teñida por la desesperación de su propia situación económica, no dejó espacio para la fantasía. La idea de una fortuna oculta sonaba a una crueldad más, una burla del destino. Isabel, aunque más suave, asintió. Tu padre tiene razón. Cariño, es mejor no soñar con tonterías y concentrarse en la realidad. Ya tenemos suficientes preocupaciones. Su mirada se dirigió a las facturas amontonadas en un rincón de la mesa. La atmósfera de la casa, siempre tensa por las deudas, se volvió aún más pesada, aplastando cualquier atisbo de esperanza. La desestimación de sus padres dejó a Clara con un nudo en el estómago, pero Merlín no compartía ese escepticismo. La insistencia del gato se volvió más palpable con cada hora. Por la mañana, maullaba lastimeramente en la puerta, con la cola levantada y los ojos fijos en el bosque. Tiraba de la ropa de Clara con sus dientes, intentando arrastrarla hacia la maleza. Su comportamiento no era el de un animal doméstico, era el de una guía, un ser con una misión. Clara, sin embargo, se sentía dividida. Amaba a sus padres y quería obedecerlos, pero la urgencia en los ojos de Merlín era innegable, y la situación en casa era cada vez más insostenible. Escuchaba a sus padres susurrar por la noche, sus voces llenas de desesperación, la posibilidad de que su herrería tuviera que cerrar, de que tuvieran que vender la casa. Era una amenaza constante, un fantasma que rondaba sus sueños. Si ese tesoro, por improbable que fuera, existiera, no valía la pena el riesgo de una desobediencia menor. Fue entonces cuando Clara buscó el consejo de su abuela Elena. La abuela, siempre dispuesta a escuchar, la recibió en su pequeño y acogedor rincón junto a la chimenea. Clara le contó la reacción de sus padres, la desesperación creciente en su hogar y la insistencia casi mágica de Merlín. Elena escuchó con atención, sus ojos sabios fijos en el fuego crepitante. Cuando Clara terminó, la abuela suspiró suavemente. Tu padre y tu madre son gente buena, Clara, pero sus mentes están demasiado ocupadas con la carga de la realidad para ver más allá. El bosque es diferente, y los gatos ven lo que nosotros no podemos. La abuela de Clara, que siempre había creído en los secretos del bosque, en las energías ocultas de la naturaleza, le contó a Clara una anécdota que había escuchado de su propia abuela. Dicen que el viejo guarda, su nombre era Elías, como el viento. No era un hombre de mapas de papel, él era un botánico, un amante de los árboles, y se contaba que había un extraño mapa grabado en los árboles más antiguos y especiales del bosque, un camino de símbolos que solo él y aquellos que entendieran el lenguaje de la naturaleza podrían descifrar. Era un camino para llegar a un lugar muy especial, que guardaba no solo su amor por la naturaleza, sino también algo más tangible que quería proteger de las manos equivocadas. Se decía, continuó Elena, bajando la voz como si compartiera un gran secreto, que el guarda confió su secreto a una criatura del bosque, un gato de pelaje naranja, su único compañero fiel, que lo ayudó a esconderlo, y que ese gato, o su linaje, seguiría protegiendo el secreto hasta que encontrara a alguien con el corazón puro, alguien que amara el bosque y la naturaleza tanto como él. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. La historia de la abuela no era solo una leyenda, era una confirmación de lo que sus propias intuiciones le decían. Y si Merlín fuera un descendiente de ese gato, o incluso una reencarnación, la idea la llenó de una emoción salvaje. La urgencia en el maullido de Merlín, que ahora se sentía más como una llamada, se volvió aún más clara para Clara. La desesperación de su familia por la situación económica la carcomía por dentro. Vio a su madre, con las ojeras profundas, intentando estirar el poco dinero que tenían. Vio a su padre, sentado en silencio en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. Se sentía impotente. La creencia en la leyenda del tesoro, antes una fantasía, se transformó en una chispa de esperanza, y si esta era la forma en que el destino les tendía una mano, la tentación de ignorar las advertencias de sus padres y adentrarse en el bosque se volvió casi irresistible. Sabía que era arriesgado, que sus padres se enfadarían si se enteraban, pero si había una mínima posibilidad de aliviar su carga, de traer un poco de alegría a su hogar,
¿No valía la pena el riesgo? Esa noche, mientras las estrellas salpicaban el cielo oscuro, Clara miró por la ventana hacia la silueta imponente del bosque. Merlín estaba sentado en el alféizar de la ventana, sus ojos verdes fijos en la oscuridad del bosque, maullando suavemente, como si le instara la decisión, aunque cargada de incertidumbre, se había tomado. El corazón de Clara latía con una mezcla de miedo y una determinación renovada. El bosque, con sus secretos y sus peligros, la esperaba, y Merlín, su guía silencioso, sería su compañero en una aventura que prometía más que solo riquezas. Prometía una revelación. El canto de los pájaros en el amanecer del bosque era un susurro, pero para Clara se sentía como un llamado ineludible. La noche anterior, la desesperación en las voces de sus padres y la insistencia casi mágica de Merlín habían sellado su decisión. Hoy desafiaría las advertencias de sus padres y se adentraría en el bosque guiada por su fiel compañero. El sol apenas comenzaba a asomarse, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, mientras Clara se deslizaba sigilosamente fuera de casa, con Merlín esperándola pacientemente en el porche, sus ojos verdes fijos en la penumbra del bosque. El aire de la mañana era fresco y húmedo, con el aroma terroso de la tierra y las hojas. Merlín, ahora con su pata completamente curada y una agilidad renovada, se lanzó por delante, moviéndose como un fantasma entre los árboles. Clara lo siguió, su pequeño corazón latiéndole con una mezcla de emoción y un temor creciente. El bosque, que desde la distancia parecía tan acogedor, revelaba ahora una complejidad y una densidad que la niña no había experimentado antes. Los senderos conocidos se desvanecían rápidamente, y los árboles se alzaban más altos, sus copas entrelazadas, formando un dosel que filtraba la luz, creando un mundo de sombras y misterio. Merlín no iba a ciegas, parecía conocer cada recodo, cada raíz expuesta. La guió por un camino cubierto de maleza, un sendero apenas visible que Clara nunca había notado antes. Era un camino olvidado, cubierto por hojas caídas y ramas secas, que se adentraba cada vez más profundo en el corazón del bosque. Los sonidos del pueblo se desvanecieron, reemplazados por el trino de pájaros desconocidos y el crujido de las hojas bajo sus pies. El viaje fue tenso. Clara sentía la creciente sensación de estar en un lugar inexplorado, un reino donde la naturaleza reinaba suprema. Los árboles se volvieron más antiguos, sus troncos más anchos, sus ramas más nudosas, casi como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Los sonidos extraños la sobresaltaban: el aleteo repentino de un ave, el crujido de una rama que se partía, el susurro del viento entre las hojas que sonaba como voces lejanas. La imaginación de Clara, nutrida por los cuentos de su abuela, comenzó a poblar el bosque con criaturas míticas y espíritus antiguos. Merlín se detuvo ocasionalmente, girándose para asegurarse de que Clara lo siguiera, sus ojos verdes brillando con una luz que no era solo felina, sino algo más profundo, casi humano. Se detenía ante árboles con marcas similares a las que había visto antes, pero ahora parecían seguir un patrón, una secuencia deliberada. No eran simples arañazos, eran símbolos grabados con precisión, algunas líneas rectas, otras curvas, algunas pareciendo figuras abstractas, casi como un lenguaje olvidado. Eran más elaboradas que las que había visto en el borde del bosque, como si el misterio se intensificara a medida que se adentraban. Clara las examinaba, intentando descifrar su significado, pero eran indescifrables para ella. Sin embargo, la repetición de los símbolos y la forma en que Merlín los señalaba con su nariz le daban una certeza: esto era un mapa, como había dicho su abuela. El bosque se volvió más oscuro, más denso, y Clara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La luz del sol apenas penetraba el dosel, creando una atmósfera de penumbra permanente. La niña, a pesar de su valentía innata, no pudo evitar que un hilo de miedo se colara en su corazón. ¿Y si se perdía? ¿Y si el tesoro no era más que una historia? La promesa de ayudar a su familia era lo único que la mantenía en pie. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminata, Merlín se detuvo. Estaban en un claro pequeño, rodeado por árboles centenarios.
el más imponente de todos en el centro. Era un árbol viejo y nudoso, de un tamaño colosal, con raíces que se extendían como tentáculos gigantes por el suelo. Su corteza estaba más cubierta de musgo que cualquier otro árbol, y en su tronco, a la altura de los ojos de Clara, había una marca, la más elaborada y compleja de todas las que había visto hasta entonces. Parecía un grabado intrincado, una combinación de líneas y curvas que, a diferencia de las otras, Clara sintió que casi reconocía, como si fuera un antiguo emblema o un símbolo de una era pasada. Merlín no maulló, simplemente miró a Clara, sus ojos verdes, irradiando una intensidad inusual, y luego comenzó a arañar frenéticamente la base del árbol, justo debajo de la marca elaborada. No arañaba la corteza, arañaba la tierra, con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. Sacudía sus patitas, lanzando tierra y hojas a un lado, como si le dijera, aquí, aquí es donde está. Clara, siguiendo la intuición del gato, se arrodilló. La tierra estaba húmeda y suelta. Comenzó a excavar con sus pequeñas manos, retirando la maleza, las raíces finas y la tierra. El corazón le latía desbocado en el pecho. Podría ser, podría ser verdad. Cada puñado de tierra que retiraba aumentaba la tensión. El sudor le resbalaba por la frente, mezclándose con la tierra. Después de unos minutos de esfuerzo, sus dedos chocaron con algo duro. No era una roca, era algo liso, de madera, con una nueva oleada de energía. Clara excavó con más ahínco, apartando la tierra con desesperación. Poco a poco, la forma se reveló, una antigua caja de madera, de unos 30 centímetros de largo, cubierta de musgo y tierra, como si hubiera estado enterrada allí durante décadas. Era robusta, con herrajes metálicos oxidados y un peso inesperado. Clara la sacó con dificultad, sus músculos doloridos, la levantó, la tierra cayendo de sus lados, y la puso sobre la maleza. Merlín se frotó contra ella, maullando suavemente, como si expresara alivio y satisfacción. La caja no tenía cerradura visible, solo una tapa que parecía estar sellada por el tiempo. Clara, con las manos temblorosas, intentó abrirla. La tapa cedió con un crujido suave, revelando un interior oscuro. El corazón de Clara se aceleró. Dentro de la caja, sobre un lecho de tela vieja y descompuesta, había un puñado de objetos que brillaban con una luz tenue en la penumbra del bosque. No eran monedas de oro relucientes, no el tesoro de los piratas que había imaginado en sus cuentos, pero eran algo más, una mezcla de papeles amarillentos y, sí, un destello de algo precioso. La respiración de Clara se detuvo. Había seguido a un gato callejero a un bosque olvidado, y él la había llevado a una fortuna. No era una fantasía, era real. La luz de la mañana, que ahora se filtraba un poco más fuerte a través del dosel, bañaba la caja con un halo etéreo, revelando el inicio de un misterio mucho más profundo de lo que había imaginado. Con la caja en sus manos, pesada y cubierta de musgo, Clara sintió una oleada de adrenalina. No era la emoción de un juego infantil, era la cruda realidad de un descubrimiento que podía cambiar su vida. Merlín, con su cola erguida como un estandarte de triunfo, la observaba con esos ojos verdes penetrantes, maullando suavemente, como si la instara a la acción. El bosque, que un momento antes había sido un lugar de misterio y temor, ahora se sentía como un santuario que había revelado su más preciado secreto. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Clara corrió de vuelta a casa, Merlín pisándole los talones, su pequeño cuerpo naranja, una ráfaga a través de la maleza. El viaje de regreso pareció mucho más corto. Impulsado por la urgencia de su hallazgo, llegó a la puerta de su casa, jadeando, sus manos cubiertas de tierra. «Mamá, papá, miren lo que encontré», exclamó Clara, irrumpiendo en la sala, donde Isabel y Miguel estaban sentados a la mesa, sus rostros surcados por la misma preocupación de siempre. Merlín se deslizó por sus piernas, maullando excitado. Isabel y Miguel se giraron, al principio irritados por la interrupción. «Clara, ¿dónde te habías metido? ¿Y qué es eso tan sucio?», preguntó Isabel, su voz denotando cansancio. Clara colocó la caja sobre la mesa con un golpe sordo. La tierra y el musgo cayeron sobre la superficie de madera.
Sus padres, al ver el objeto antiguo, se quedaron perplejos. Miguel se acercó, la curiosidad superando su escepticismo. ¿Una caja vieja? ¿Qué demonios es esto? Clara, ¿y de dónde la sacaste? Merlín me llevó a ella, en el bosque. Hay algo dentro, respondió Clara, sus ojos brillando con una emoción contagiosa. Con manos temblorosas, Miguel ayudó a Clara a abrir la tapa de la caja, que ya estaba floja por la humedad y el tiempo. El interior, a pesar del musgo y la tierra, reveló su contenido. La primera capa eran viejos documentos amarillentos, enrollados y atados con un cordel deshilachado. Miguel los desenrolló con cuidado. Eran cartas, certificados y lo que parecían ser mapas rudimentarios del bosque, dibujados a mano, con símbolos extraños que Clara reconoció de los árboles que Merlín le había señalado. Debajo de los documentos, en un pequeño compartimento, forrado con una tela que alguna vez fue terciopelo, reposaba un puñado de objetos que brillaron con una luz tenue pero inconfundible. No era el oro de los piratas, pero el destello era innegable. Había un collar de perlas antiguas, un anillo con una esmeralda grande y brillante, un broche intrincado de plata con incrustaciones de piedras semipreciosas y una serie de monedas de oro. No muchas, pero de un peso considerable y un brillo que desafiaba el tiempo. La luz tenue de la habitación se reflejó en las joyas antiguas y valiosas, haciendo que los ojos de Isabel y Miguel se abrieran de asombro. Un silencio atónito llenó la pequeña casa. La incredulidad se apoderó de ellos. ¿Un tesoro? ¿Realmente? La fortuna que siempre habían considerado una fantasía ahora estaba ante sus ojos. Sentada en su humilde mesa, Miguel, con las manos temblorosas, tomó uno de los documentos. Era una carta, escrita con una caligrafía elegante pero antigua. Comenzó a leer en voz alta. Su voz, apenas un susurro. A quien encuentre esta caja, con un corazón puro y la guía de la naturaleza, les revelo mi verdad. Mi nombre fue Elías, el guarda del bosque, un hombre que amó la ciencia, la botánica y, sobre todo, la honestidad. Mi fortuna no era para mí, era el fruto de años de trabajo y una herencia familiar. Pero un pariente codicioso, mi primo Tiberio, intentó arrebatármela con engaños y traición, manchando mi nombre y mi legado, para protegerla de sus manos avaras y asegurar que fuera utilizada para el bien. Me refugié en este bosque, mi santuario. Aquí viví en paz y escondí lo que no debía ser profanado por la codicia humana. Miguel hizo una pausa, sus ojos fijos en la carta, la historia de un hombre injustamente tratado, forzado a esconderse para proteger su legado. La mirada de Isabel se encontró con la de Miguel, una mezcla de dolor por la injusticia y asombro por la providencia. La carta continuó: he dejado estas marcas en los árboles, un mapa para los que sepan leer el lenguaje del bosque. Mi único compañero, un fiel gato naranja, me ayudó a esconder este pequeño tesoro. Él, o su linaje, han sido los guardianes silenciosos, esperando a alguien digno, alguien con el corazón de un niño, que ame la naturaleza y la bondad por encima de todo. Quería que esta fortuna, si alguna vez era encontrada, fuera para aquellos que la merecieran, para aquellos que la usaran con sabiduría y compasión, y para aquellos que, por una extraña vuelta del destino, estuvieran conectados con una familia coamiga, una familia que me mostró bondad cuando nadie más lo hizo. Los Vidal, la última palabra, Vidal, resonó en el silencio de la casa. Los ojos de Isabel y Miguel se abrieron de par en par. Vidal era su apellido. Era el apellido de Miguel, de su abuelo, de sus antepasados. Somos nosotros, susurró Isabel, las lágrimas brotándole de los ojos. La coincidencia era demasiado asombrosa para ser casualidad. La carta reveló que la familia de Clara, por una asombrosa vuelta del destino, eran los descendientes indirectos de una familia amiga del guarda, a quienes él pretendía dejar un pequeño legado si eran dignos de encontrarlo. Era un golpe de suerte, una bendición caída del cielo, que llegó a través de la inocencia de Clara y la guía de Merlín. Miraron a Merlín, que estaba sentado a los pies de Clara, ronroneando suavemente, sus ojos verdes como si supiera todo el tiempo el significado de su búsqueda.
La carta insinuaba que Merlín no era un gato cualquiera, era el compañero leal del guarda, o quizás un descendiente suyo que había heredado su memoria y la misión de proteger el secreto. El linaje felino había custodiado la fortuna, esperando a la persona adecuada. Las lágrimas de alegría brotaron en los ojos de Isabel y Miguel. La fortuna no solo resolvería sus problemas económicos, era una prueba de que la bondad y la justicia, incluso si tardaban décadas, finalmente encontraban su camino. La injusticia que había sufrido el guarda, Elías, había encontrado su resolución a través del lazo puro entre una niña y un gato. La vida de la familia de Clara, de la noche a la mañana, había cambiado para siempre. El tesoro no era solo dinero, era un legado de fe, esperanza y la creencia de que la verdadera riqueza reside en el corazón, la vieja caja de madera, antes cubierta de musgo y enterrada en el olvido. Ahora reposaba sobre la mesa del comedor, un símbolo tangible del milagro que había transformado la vida de Clara y su familia. Las joyas antiguas y los documentos amarillentos eran más que simples objetos. Eran la prueba de que la bondad, la resiliencia y el destino podían entrelazarse de las maneras más extraordinarias. La fortuna había llegado de la noche a la mañana, un torrente de alivio que borró las sombras de la preocupación económica que habían asfixiado a Isabel y Miguel durante tanto tiempo. Las primeras semanas fueron un torbellino de emociones y decisiones. Pagaron las deudas que se habían acumulado como montañas, devolviendo la dignidad a sus vidas y el brillo a los ojos de sus padres. La vieja casa de madera fue renovada con amor y cuidado, transformándose en un hogar acogedor y cálido. Por primera vez en mucho tiempo. La risa de Miguel no sonaba forzada, y los suspiros de Isabel eran de alivio, no de agotamiento. El futuro de Clara, antes incierto, ahora se presentaba lleno de posibilidades, con la promesa de una educación sólida y la libertad de perseguir sus sueños, pero la riqueza no los cambió. Clara y sus padres, con la guía sabia de la abuela Elena, decidieron honrar el legado del viejo guarda del bosque. Elías, comprendieron que la fortuna no era solo un regalo, sino una responsabilidad. Utilizaron una parte significativa del dinero para establecer una fundación para la conservación del bosque. El mismo bosque que había guardado el secreto del tesoro y que había sido el santuario del guarda. Este acto no solo protegía el vasto territorio de la urbanización y la tala ilegal, sino que también aseguraba que las marcas en los árboles y los secretos de la naturaleza permanecerían intactos para las futuras generaciones. Era una forma de devolver al bosque la generosidad que les había brindado. Además, en honor a Merlín, el fiel compañero que había sido el verdadero guía de Clara, crearon un centro de rescate y cuidado para animales callejeros en las afueras del pueblo. Lo llamaron el Refugio de Merlín, un lugar donde los animales abandonados encontrarían amor, cuidado y una segunda oportunidad. Merlín, ahora un miembro amado y regordete de la familia, vivía una vida de lujo felino, dormía en la cama de Clara, recibía las mejores golosinas y, aunque a veces aún se aventuraba en el bosque, siempre regresaba a casa, ronroneando con satisfacción, un guardián silencioso de una fortuna que no era solo dinero, sino también un tesoro de bondad y justicia. La historia concluye años después. Clara, ahora una adolescente de 18 años, se había convertido en una joven brillante y apasionada. Lejos de las preocupaciones económicas, había podido dedicarse por completo a sus estudios, con una particular inclinación por la botánica y la ecología. Pasaba sus veranos en el bosque, no solo explorando, sino también ayudando en los proyectos de la fundación que llevaba el nombre de su familia. Estaba decidida a dedicar su vida a proteger el bosque y sus secretos, continuando el legado del viejo guarda Elías, pero desde una perspectiva moderna, utilizando la ciencia para preservar la belleza y la biodiversidad que la habían guiado a su destino. Merlín, aunque con un poco de pelo gris en el hocico, seguía siempre a su lado, un guardián silencioso de sus aventuras. Cuando Clara caminaba por los senderos recién marcados de la fundación, Merlín la seguía, a veces maullando suavemente, como si compartiera sus pensamientos.
Él era la prueba viviente de que la conexión entre humanos y animales podía trascender lo ordinario, abriendo puertas a lo extraordinario. La familia Vidal, aunque próspera, nunca olvidó sus orígenes. Eran conocidos en el pueblo no por su riqueza, sino por su generosidad y su compromiso con la comunidad. Miguel e Isabel se dedicaron a obras de caridad y a apoyar a otras familias que luchaban, recordando siempre la desesperación que ellos mismos habían conocido. Una tarde, Clara se sentó bajo el árbol nudoso donde había encontrado la caja, su dedo trazando las viejas marcas grabadas en la corteza. Merlín se acurrucó en su regazo, ronroneando. Miró el vasto dosel de hojas, los rayos de sol filtrándose a través de las ramas. Comprendió que la fortuna que había encontrado no era el oro, sino el conocimiento, la conexión con la naturaleza y la profunda lección de que la bondad, incluso el más pequeño acto de compasión, puede desencadenar una serie de eventos que cambian vidas de formas inesperadas. El tesoro más grande era la vida misma, vivida con propósito y con el corazón abierto, y con un fiel amigo felino a su lado. Clara sabía que el futuro, como el bosque, estaba lleno de maravillas inexploradas. Gracias por ver. Si disfrutaste esta historia y quieres ver más, no olvides suscribirte. No te pierdas la próxima y, ya que estás aquí, no te pierdas nuestros otros videos. Siempre hay más para explorar. ¿Desde dónde nos ves? Cuéntanos en los comentarios